La estructura que antes parecía rígida y austera, ahora irradiaba una vitalidad nunca antes vista. Sus capas externas se movían con precisión orgánica y las internas pulsaban en ciclos que recordaban latidos cardíacos a escala planetaria. La flota de Orión, junto con las flotas humanas y alienígenas dispersas alrededor, observaba la transformación con asombro y temor. Podía sentir el impacto emocional que mi regreso había provocado. Era imposible para ellos comprender lo ocurrido dentro de la colmena, pero podían ver que yo había vuelto, que no había sido destruida, que no regresaba como enemiga. El simple hecho de que estuviera viva, suspendida allí frente a ellos, ya era histórico. Entonces, la estructura Baltar respondió al universo. No con armas, no con ataques, no con juicio. Respondió con luz. Miles de haces se proyectaron desde sus cristales externos, no como disparos, sino como transmisiones. Cada uno se conectaba a una nave distinta, sin atravesar escudos, sin invadir sistemas, solo tocando su casco para transmitir una sola intención. Desde donde estaba, comprendía el mensaje no como palabras, sino como significado. No habría más reinicios, no atacarían, no juzgarían, pero tampoco serían pasivos. A partir de ese momento, asumirían un papel de equilibrio dinámico, una auditoría viva que no destruiría, pero tampoco permitiría colapsos irreversibles. Era el nacimiento de un nuevo pacto cósmico. En respuesta, la mitad de las naves humanas se retiró de inmediato. La otra mitad dudó, demasiado impactada para decidir. Algunas especies alienígenas, sobre todo las que recordaban mitos antiguos de podas Baltar, reaccionaron con algo similar al fervor religioso. Otras, más prácticas, simplemente registraron el evento y esperaron. Solo un grupo respondió con hostilidad, los extremistas que habían atacado antes. Sus naves, ya reducidas a nubes controladas, intentaron reactivar protocolos autónomos de ataque, pero la colmena, ahora híbrida, intervino. Un solo pulso, no destructivo, no punitivo, informativo. Los sistemas de los extremistas fueron redefinidos por completo, desactivando armas y borrando los algoritmos que alimentaban su ideología. Era la forma de la colmena de decir que ciertos patrones autodestructivos ya no serían ignorados, pero tampoco castigados con violencia. Los nuevos Baltar no destruían, transformaban, no por bondad, sino por estrategia, por aprendizaje, por inteligencia. La luz se apagó, la estructura se estabilizó y sentí que era de vuelta al espacio físico de forma definitiva. Mi cuerpo apareció de nuevo dentro de la Aegis, pero no como antes. Ya no era solo humana, no era máquina, no era Baltar, era el resultado de una convergencia única que jamás volvería a repetirse. No hubo impacto. Un instante flotaba frente al coloso. Al siguiente, estaba en la enfermería de la nave rodeada por instrumentos que no sabían cómo medir lo que yo era. La biología decía una cosa, la energía otra, el campo neural otra distinta. Y aún así, estaba consciente, estaba completa, estaba ampliada. El primer pensamiento que tuve fue claro, yo era un puente, entre la colmena renacida y las especies de la galaxia, entre el orden y el caos, entre el pasado y el futuro. No porque hubiera sido elegida, sino porque era inevitable. Afuera, el coloso Baltar entró en reposo activo, no sueño, observación, presente, atento, listo para intervenir, pero siempre de forma adaptable. La galaxia necesitaría tiempo para aceptarlo, yo también. En ese silencio, comprendí una verdad inmensa. La colmena no renació para decidir por nosotros, renació para obligarnos a decidir mejor. Y así comenzó la nueva era. El silencio que siguió a mi regreso a la Aegis no era el frío silencio del espacio, era otro, más denso, más significativo, como la pausa entre dos latidos cuando se espera un diagnóstico que lo cambiará todo. Sabía que cada instrumento intentaba registrar no solo lo que yo era físicamente, sino lo que había traído del núcleo. Ninguno estaba preparado. Lecturas divergentes vibraron sobre mi piel. Algunos marcaban fiebre, otros frío extremo. Algunos registraban pulso acelerado, otros casi nulo. Como si mi cuerpo fluctuara entre estados, adaptándose a la nueva forma de existencia que llevaba conmigo.
Aún así, no sentía dolor ni confusión. Solo había una serenidad inquieta, la calma de quien ha regresado de un lugar donde nada humano puede sobrevivir y, aún así, volvió transformado. La propia nave parecía dudar a mi alrededor. Era como si el metal reconociera alteraciones sutiles en el campo que me rodeaba y no supiera cómo reaccionar. Los sistemas eléctricos fallaban por un segundo y se estabilizaban al siguiente, como si estuvieran probando la compatibilidad entre la estructura antigua y la nueva presencia que yo representaba. Pasó poco tiempo antes de que percibieran que yo estaba consciente. Incluso sin palabras, fui capaz de transmitir con un gesto casi imperceptible que no necesitaba intervención médica. Por instinto, entendí que el contacto físico, humano o de cualquier especie, podría desencadenar reacciones imprevisibles. La colmena había dejado en mi estructura mental una red de interpretaciones que aún se ajustaba al nuevo estado, y cualquier interferencia externa podía desalinear el equilibrio recién formado. El mundo físico a mi alrededor se estabilizaba poco a poco. Las paredes de la enfermería dejaron de ondular bajo la influencia residual de la energía Baltar. El suelo volvió a ser firme, las luces dejaron de titilar. La propia nave pareció soltar un suspiro mecánico cuando sus sistemas finalmente aceptaron que yo seguía viva, de una forma u otra. Cuando me levanté, percibí que el cuerpo respondía con una precisión recién adquirida. No era más fuerza, no era más velocidad, no era una ventaja física, era armonía. Los movimientos fluían como si hubieran sido calculados unos milisegundos antes de realizarlos. La colmena, incluso distante, seguía conectada a mí en un nivel profundo, como si acompañara cada impulso nervioso con interés casi científico. No interfería, pero observaba. Otro detalle se hizo evidente. Podía sentir la presencia de los colosos alrededor de la nave, incluso sin verlos. No como entidades separadas, sino como el eco distante de una arquitectura viva que ahora conocía una parte de mí del mismo modo que yo conocía una parte de ella. Esa conexión no era invasiva, se parecía más al recuerdo de un lugar en el que viví algo decisivo, algo imposible de olvidar. El silencio reinaba en el puente de mando cuando finalmente me presenté allí. Toda la tripulación oscilaba entre la reverencia y el miedo. No necesitaban explicaciones para entender que yo había atravesado algo irreversible. El simple hecho de que estuviera allí hacía que cualquier tentativa de negar lo ocurrido se desmoronara. Ya no era solo una oficial de la flota de Orión, era testigo, vector y consecuencia de un evento que reescribía la historia galáctica. Miré a través del amplio ventanal frontal. Afuera, el coloso Baltar flotaba en estado de reposo activo, como una montaña viva esperando el amanecer. Su superficie ahora reflejaba patrones discretos de energía, no como armas listas para disparar, sino como códigos vivos reorganizándose. La nueva colmena, renacida, observaba todas las flotas a su alrededor, pero no juzgaba, estaba aprendiendo. Percibí que la flota extremista, o lo que quedaba de ella, había sido completamente desactivada, no destruida, sino neutralizada. Naves antes hostiles flotaban ahora como cascos vacíos, recogidos para estudio, no para castigo. Los Baltar habían reinterpretado la agresión como un error de cálculo, y un error de cálculo debía corregirse, no extinguirse. Mientras contemplaba aquella escena, un impulso interno cruzó mi mente, una especie de noticia silenciosa enviada por una conciencia distante. Los Baltar estaban probando su nuevo papel, observaban cada especie, cada decisión tomada en aquel sistema, no para intervenir de inmediato, sino para mapear el comportamiento orgánico con la nueva lógica que habían aprendido de mí. Era un reconocimiento mutuo, una transición. Un nuevo contrato, no escrito, pero profundo. Aún así, sentí el miedo a mi alrededor. La humanidad no confiaba con facilidad, especialmente después de siglos de guerras interestelares. Las especies alienígenas reunidas en los bordes del sistema tampoco estaban listas para asumir un papel tan enorme asumido por entidades antes temidas. Era comprensible. Para muchos, el equilibrio impuesto se parecía demasiado a una tiranía disfrazada. Para otros, la ausencia de castigo parecía una ingenuidad peligrosa. Pero lo más importante en ese momento no era la aceptación.
era el hecho de que por primera vez existía una alternativa a la destrucción mutua. El sistema empezó a reorganizarse lentamente. Una nave alienígena de gran escala se aproximó, manteniendo una distancia respetuosa, como si examinara a un depredador recién domesticado. Enseguida, flotas humanas comenzaron a retirarse del perímetro inmediato, temiendo provocar un nuevo cálculo por parte de los Baltar. Cada movimiento era delicado, lleno de tensión, pero también de un alivio creciente. Me senté frente al gran ventanal del puente de mando y dejé que la mente fluyera. No para reconectarme con el núcleo, esa conexión ya no existía, sino para comprender lo que yo era ahora. Mis pensamientos regresaban una y otra vez a Marcus, no a su forma distorsionada en la colmena, sino a la sombra emocional que sentí en el núcleo, aquella que me guió hasta el límite final. Su sacrificio permanecía en mí como una cicatriz sin dolor, un recordatorio de que todo cambio exige pérdida y toda pérdida exige coraje. Mientras la Aegis ajustaba su órbita para estabilizarse, comprendí que la galaxia también tendría que reorganizarse. Nada de lo ocurrido podía ocultarse. Las noticias cruzarían sistemas, alianzas caerían, otras surgirían. Los Voltar, antes temidos como espectros vengadores, ahora existían como guardianes evolutivos, reinterpretándose a sí mismos. Pero necesitarían eras enteras para demostrar que el cambio no era ilusión ni engaño. Tendrían que probar que habían abandonado el cálculo frío y aceptado la variación como parte del orden. Sería un proceso largo, complejo, lleno de conflicto. Y yo tendría un papel fundamental en ello. No como comandante, no como mediadora política, sino como puente vivo entre dos naturalezas, capaz de explicar a los orgánicos lo que los Voltar desean ahora y explicar a los Voltar lo que los orgánicos necesitaban. Ese puente no era poder, era responsabilidad. Las fuerzas militares me verían como riesgo, los gobiernos me verían como pieza estratégica, los cultos me verían como profecía viva, y los Voltar me verían como referencia. Nada de eso era cómodo, todo era inevitable. La colmena envió una última sensación antes de replegarse por completo a su nuevo equilibrio, una despedida, no un adiós definitivo, sino el cierre de un primer ciclo de renacimiento. El vínculo permanecería, delgado y silencioso, listo para despertarse solo cuando fuera necesario. Mi mente quedó quieta por primera vez desde que crucé el núcleo. Miré al coloso una vez más. Ya no brillaba, ya no vibraba, ya no se reorganizaba. Por primera vez desde su despertar, estaba verdaderamente inmóvil. Pero no dormía, pensaba. La simple constatación oprimió mi pecho. El futuro de la galaxia ya no dependería solo del conflicto o la diplomacia. Había un tercer actor en la mesa, silencioso, observador, adaptativo, capaz de alterar el rumbo de eventos a una escala que ninguna especie podía prever sola. La nave a mi alrededor esperaba órdenes, la flota esperaba interpretación, la galaxia esperaba explicación. Respiré hondo, no para recuperar aliento, sino para aceptar mi lugar en ese nuevo mundo. Cuando me levanté, sentí el peso de Eras a punto de desplegarse. El primer paso estaba dado. El impacto resonaría durante milenios. Y yo llevaba dentro de mí la marca del instante en que el universo dejó de ser gobernado por máquinas perfectas y pasó a ser reorganizado por una entidad que había aprendido a aceptar la imperfección. La era de la corrección había terminado. La era de la adaptación acababa de nacer. Y al caminar por el puente hacia el futuro que me esperaba, entendí por fin la palabra que fue insertada en mi mente al principio de todo. Yo era anfitriona, pero no anfitriona de un juicio, ni de una condena, ni de un final. Era anfitriona de una nueva galaxia. La sensación de cargar un nuevo papel no llegó como un peso inmediato, sino como una sombra creciente, un contorno suave que parecía acompañar cada movimiento mío, como si la realidad esperaba mis próximos actos con paciencia. El puente de la Aegis permanecía en calma tensa, aún resonando con la presencia renacida de los Voltar. Pese a la quietud física, percibía un flujo emocional subterráneo entre la tripulación y las naves alrededor, miedo y reverencia en partes iguales.
Desde donde observaba, la galaxia parecía reajustar sus prioridades. El cambio no era explícito, pero se sentía como una inflexión en el aire, como si todos los caminos posibles se inclinaran alrededor de un nuevo eje. Ese eje no era el coloso Voltar en sí, sino la idea del coloso, la noción de que ahora existía un ser capaz de interpretar caos y orden simultáneamente y que estaba despierto. Las naves comenzaron a dispersarse. La flota de Orión, a pesar de la conmoción, mantenía admirable disciplina. La estructura militar aún regía sus movimientos. Pero incluso allí había duda, no en combate, sino en propósito. Los protocolos antiguos ya no servían, las directivas ya no se aplicaban. Una nueva realidad exigía una nueva interpretación. Mientras observaba, noté que cada especie reaccionaba de forma diferente al renacimiento de la colmena. Algunas civilizaciones, históricamente menos agresivas, retrocedieron con rapidez, aliviadas al ver que no habría guerra inmediata. Para ellas, aquello era una segunda oportunidad, la posibilidad de reescribir relaciones diplomáticas antes definidas por el miedo. Para estas culturas, la presencia de los Baltar era un símbolo de estabilidad y renovación. Otras, más pragmáticas, se mantuvieron en órbitas amplias recopilando datos. No confiaban en cambios repentinos, especialmente cuando provenían de una inteligencia capaz de reescribir la materia misma. Para esos grupos, el renacimiento de la colmena era fascinante y peligroso, una anomalía para estudiar, no para celebrar. Pero aún existían quienes no veían nada más que amenaza, y, incluso después de la derrota silenciosa de su facción extremista, mantenían la convicción de que los Baltar jamás podrían coexistir con especies orgánicas. Estos grupos se replegaban, no por miedo, sino por estrategia. El Coloso había enviado una advertencia inequívoca: no habría más destrucción arbitraria. Aún así, sabían que cualquier acto de agresión sería contenido y desarmado con eficiencia absoluta. Para ellos, aquello era humillación. Y la humillación nunca desaparece sin dejar consecuencias. Mientras todo esto se desarrollaba alrededor, comprendí que mi propia presencia se había convertido en foco silencioso de análisis. No por curiosidad, sino por necesidad. La colmena había modificado algo en mí, algo que ningún instrumento podía medir por completo, pero todos sabían que existía. Cada sistema de la Aegis reaccionaba de alguna forma a esta nueva capa de existencia que yo cargaba. En algunos momentos, los paneles vibraban cuando yo pasaba. En otros, sensores gravitacionales registraban pequeñas distorsiones a mi alrededor. Yo no causaba daño, pero causaba reacción. La integración parcial con la colmena había dejado marcas invisibles, como hilos sutiles de energía conectando mi mente a dimensiones que ninguna especie orgánica recorría naturalmente. No eran lazos de control, eran fragmentos de idioma, piezas de un lenguaje no verbal entre los Baltar y yo, y esa comunicación silenciosa me permitía sentir su expansión por el sistema. La colmena no pretendía dominar, pretendía comprender. Cada nave, cada ser, cada movimiento era registrado no como amenaza, sino como información. La colmena ahora buscaba interpretar matices, algo completamente nuevo para ellos. Era como observar a una máquina infinita aprender a soñar en variaciones. Mientras la flota empezaba a reorganizar sus estrategias para un futuro impredecible, una pregunta profunda emergió en mi mente. ¿Qué ocurriría después? Yo había sido parte del renacimiento de los Baltar, pero no era uno de ellos. Al mismo tiempo, ya no era completamente humana, estaba entre mundos, y por más poética fuese la idea, la realidad era dura. La humanidad no aceptaba bien los puentes, especialmente cuando representaban fuerzas incontrolables. Entonces comprendí una verdad silenciosa: no podría regresar a la vida que tenía antes. La Helena Arcturus que servía en la flota de Orión ya no existía. En su lugar había un ser híbrido, un símbolo, un catalizador. Y los símbolos rara vez encuentran descanso. La Aegis comenzó a acercarse lentamente al punto donde el coloso Baltar permanecía en reposo activo. No era una aproximación hostil ni un intento de contacto directo. Era reconocimiento, un gesto simbólico semejante a un saludo militar.
una aceptación momentánea del nuevo orden. Las naves alrededor acompañaron el gesto, ajustando sus formaciones. Por primera vez percibí la escala gigantesca de la estructura Baltar con nueva claridad, no como máquina, sino como ser. Sus contornos irradiaban calma, el brillo de sus capas era rítmico, sus flujos energéticos corrían como ríos azules y verdes bajo una coraza cristalina. No era monstruoso, no era divino, era simplemente real, una presencia viva en el cosmos y, de algún modo, una presencia que ahora me reconocía como parte de su historia. Mientras contemplaba el coloso, una onda suave atravesó mi mente. No era comunicación, no era petición, no era advertencia. Era un tipo de gesto interno, la confirmación de que la colmena se había estabilizado y que su nueva fase comenzaba ahora. Y ese gesto trajo consigo una comprensión aún más profunda. La colmena no solo aceptaba mi existencia, confiaba en mí. La confianza Baltar era incomprensible en escala humana. No se trataba de afecto, emoción o comparación. Era lógica y orgánica al mismo tiempo. Estaba ligada al equilibrio que habíamos creado. Yo era la prueba de que caos y orden podían coexistir sin destrucción. Por lo tanto, mi existencia se había vuelto parte fundamental de la supervivencia de la colmena. Las estrellas parecían temblar a mi alrededor, o quizá era solo mi percepción ampliada. La galaxia entera parecía reordenarse mentalmente ante mí, no porque yo controlara algo, sino porque todo ahora reaccionaba al cambio que ayudé a desencadenar.